Apreciados compañeros, vamos entonces a proceder a crear esquemas de trabajo. Vamos a crear un ejemplo de un esquema de trabajo. Eh, pero inicialmente vamos a crear un espacio de tabla, un table space. No es necesario crear un table space, pero pues vamos a crearlo como para hacer el repaso del ejercicio. Posteriormente creamos el esquema. Vamos a adicionar una tabla de las tablas que tenemos creadas en nuestra base de datos a este esquema. Lo asociamos y con eso terminaríamos el ejercicio. Pero bueno, vamos a mirar entonces cuáles son las tablas que tenemos creadas en nuestra base de datos. Para eso vamos a hacer una pequeña consulta de nuestro catálogo de tablas. Bueno, tenemos que inicialmente conectarnos. Listo, ya conectado. Verifiquemos entonces. Tenemos nuestras tablas creadas. Tenemos nuestra tabla de usuario, nuestra tabla de vivienda y la relación de estas dos tablas de muchos a muchos, que ya lo habíamos creado en un ejercicio anterior. Entonces vamos a verificar, por ejemplo, la estructura de una tabla. Miremos la de la tabla usuario. Ahí tenemos tres campos. Verifiquemos si tienen datos. Tenemos dos registros. Insertemos un nuevo registro. En la tabla usuario, digamos que sea el 3, que se va a llamar Carolina. Y que vive en Bogotá. Verifiquemos si quedó insertado. Exacto. Entonces ahí tenemos nuestros tres registros en la tabla usuarios. Vamos a crear un table space. Les había dicho que no era necesario, pero vamos a crear el table space para generar posteriormente nuestro esquema. Vamos a llamarlo hogares. En nuestro lugar de almacenamiento vamos a definirlo. Vamos a decir que va a estar en C. Vamos a crearlo en el escritorio. En el escritorio yo tengo una carpeta que llamé ejercicio. Vamos a incluirlo ahí en esa carpeta. En mi usuario de Morales, en el escritorio, en la carpeta ejercicio, lo vamos a llamar hogares.dbf. El tamaño que sea de 300 megabytes. Listo, en este momento nos dice que el table space ha sido creado. Vamos a proceder ahora a crear el usuario de nuestro esquema. Llamémoslo
usuario básico, llamémoslo usuario básico, y que se loguee vamos a colocarle 1, 2, 3, 4, 5. Y que por defecto vamos a agregarlo de una vez a nuestro espacio de trabajo creado anteriormente. La habíamos llamado hogares. Verifiquemos entonces, creamos el usuario llamado usuario básico. Se va a identificar, o sea, va a ser, su contraseña va a ser 1, 2, 3, 4, 5 y lo vamos a adicionar por defecto en nuestro espacio de trabajo llamado espacio de tabla llamado hogares. Bien, nos hace falta algo acá. Identify B, exacto, aquí. B. Entonces está el usuario creado. Vamos a darle privilegios, permisos a este usuario. Entonces sería grants. Vamos a darle privilegios de conexión. Vamos a darle para que se pueda conectar. Connect. Usuario básico. Comillas simples. Listo. Y vamos a hacerlo con también para que pueda hacer modificaciones y pueda hacer manejo básico de las tablas, consultas. Entonces sería vamos a adicionar nuestro espacio de trabajo a mi tabla. Vamos a decir que la tabla usuario, ¿no? Llamada usuario. Vamos a modificar nuestra tabla usuario. Porque la vamos a asignar con un espacio de trabajo que acabamos de crear. Entonces vamos a moverla al espacio de trabajo. Llamado hogares. Alteramos la tabla usuario para moverla al espacio de trabajo que ya habíamos creado, llamada hogares. Dice que la tabla ha sido alterada y ha sido movida a ese espacio de trabajo. De igual manera podemos mover todas las tablas que queramos para que en este espacio de trabajo, que ya tiene un usuario creado, un esquema creado, entonces puedan hacerse modificaciones, puedan hacerse alteraciones de la tabla, consultas, vistas, y se pueda trabajar con todos los objetos que éstas contienen.